querido amigo y hermano, te saluda Alexander Hércules. Esto es Good News. Vaya, Alexander Hércules, te saludamos y hoy tenemos el placer de presentar a un pastor el cual nos va a bendecir con la palabra del Señor este día. Queremos conocerlo, Pastor Oscar. ¿Qué tal estás, Pastor? Hola, mi hermano Alexander, mucho gusto. Realmente me siento muy contento de poder estar acompañándole en su canal, ¿verdad? Porque sabemos que va a ser un tiempo de mucha bendición, donde Dios va a hablar a nuestra vida y hoy trae una palabra. Siempre la palabra de Dios viene en ese momento cuando más lo necesitamos y creo que este será un gran tiempo. Amén, así es. Y la verdad que tenemos mucha audiencia, te queremos contar. Estamos alrededor más de 21 países donde nos están viendo. Ya tenemos bastantes suscriptores, los cuales han sido edificados con la palabra del Señor. Muchas almas que se han entregado a los pies del Señor. Tenemos salmistas, predicadores y tenemos pastores como tú. Así es que queremos conocerte, queremos que nos cuentes a la audiencia que te está viendo, todos aquellos hermanos fieles que nos ven y que siguen nuestro canal. Queremos conocerte. Cuéntanos de dónde eres tú, cuántos años tienes, casado, soltero, disponible. Cuéntanos un poquito de ti. Escuchamos. Bueno, mi nombre es Oscar Baltodano, soy del país de Nicaragua, orgullosamente nicaragüense, ¿verdad? Tengo la edad de 27 años y tengo el privilegio de servirle al Señor desde el año 2011, ¿verdad? En el año 2011 el Señor me llamó cuando tenía 18 años de edad y ha sido la experiencia más hermosa de mi vida, ¿verdad? Dios me llamó por su gracia al ministerio y eso para mí ha sido de mucha bendición, ¿verdad? A lo largo de estos 11 años he visto la mano del Señor y estamos con toda la energía y con toda la fuerza para seguir atendiendo el llamado de Dios para nuestras vidas y para ser de bendición a otros. Wow, no, si nos dejas completamente sorprendidos en el momento que nos dices, desde los 18 años estoy sirviéndole a Dios, yo ya cumplí los 27 años, y cuéntanos, ¿cómo es que tú te das cuenta que tienes ese llamado de parte de Dios? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Qué extraordinario momento? Yo siempre digo que nosotros los cristianos tenemos una ventaja, volvemos a nacer 2 veces en la vida. Tenemos la oportunidad de nacer 2 veces, eso no lo tiene cualquier persona. Así es que queremos que nos cuentes en qué momento Dios se presenta en tu vida, cómo es que hay esa conversión, porque hay muchos jóvenes que en algún momento nos dicen, y ustedes, pues si ustedes, eso es cosa para mayores, no es para jóvenes. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida en el Evangelio del Señor. Bueno, hay una frase que dice que en Dios no hay coincidencias, ¿verdad? En Dios únicamente hay propósitos. Y creo que desde mi infancia Dios tenía ya un propósito marcado, definido para mi vida y fue en un momento donde yo necesitaba mucho del Señor. Estaba probando muchas cosas, ¿no? Como todo joven, ¿no? Como buscar encajar en algo que sea de satisfacción o de mucho provecho para mí, ¿verdad? Realmente una de las cosas que más me apasionaba era jugar al fútbol. Yo quería llegar a ser un jugador profesional, quería llegar a conseguir muchos logros, ¿verdad? Pero siempre estando en el colegio, siempre fui un estudiante que respetaba mucho a mis padres, ¿no? Y fue un momento donde Dios, en medio de esas cosas, ¿no? En esos anhelos que habían en mi corazón, yo sentía un vacío muy grande, ¿verdad? Y al pasar de los años, cuando ya fui cumpliendo 16, 17 años, sentí que ese vacío que yo necesitaba era Dios en mi vida, ¿verdad? Crecí en un hogar creyente, mas no era un hogar seguidor de Cristo, porque una cosa es que seamos creyentes y otra cosa es que le sigamos a Él. Éramos creyentes, orábamos y compartíamos, pero no había esa convicción en el corazón de atender un llamado de parte del Señor. Y recuerdo que a los 18 años, pues estando en una condición muy difícil, tenía varias cosas que estaba haciendo, pero sentí un vacío en mi corazón y recuerdo una tarde, un sábado, el 7 de mayo del año 2011, escuché por primera vez la voz de Dios en mi vida que me dijo, yo te he llamado con un propósito y yo quiero que tú atiendas ese llamado. Entonces, esa fue la voz de Dios en mi vida y Él me dijo, y empecé a tener como visión, ¿no? Como empezar a ver cómo iba a ser mi futuro, la forma en la cual Dios me iba a usar. Fue realmente una tarde maravillosa para mi vida y ese día decidí entregarle mi vida al Señor. Wow, wow, wow. Sí me logras escuchar todavía, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Sabes que la verdad que yo me
yo me sorprendo bastante porque en realidad muchas veces nosotros creemos que es el hombre el que nos llama, muchas veces creemos que es las emociones las que nos ganan y de ninguna manera es Dios quien nos está llamando, es Dios quien nos está llamando a su presencia, a su servicio. Y en la palabra del Señor yo siempre he creído que hay un mandato para todos, hay un llamado para todos. Y ese llamado es ir y predicar la palabra de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo pienso que tú has hecho caso, tú has sido obediente, y eso me encanta escucharlo de ti. Así es que yo creo que el día de hoy, para todo aquel joven que nos está viendo, nos podemos dar cuenta que esto no es algo para los señores, no es algo para los padres, para los ancianos, para las mujeres, es algo para todo corazón que quiera reconocer a Jesucristo en su interior y que reconozca que nosotros a través del pecado estamos lejos de Él, que Jesucristo viene y nos reconcilia con Él a través de su sangre hermosa, a través de su sangre maravillosa. Así es que yo creo que lo que tú tienes es un llamado. De hecho, nos estaban comentando de que estás pastoreando una cantidad de jóvenes impresionante. Nos gustaría que nos contaras más o menos de tu trabajo también en Nicaragua, cómo es, cuántas personas eso, o cómo es tu trabajo, porque muchas veces en los diferentes países donde estamos ahorita en Europa, Estados Unidos, y decimos, no, pues aquí es tan difícil servirle a Dios, yendo solo los domingos a la iglesia, 2 horitas, y todo el resto de días trabajando y olvidándonos de Dios. Y es tan difícil ir los domingos cuando está nevando a la iglesia, mejor lo veo desde el internet. Mientras que tú, allá en Nicaragua, como estás haciendo una obra maravillosa con los jóvenes y con las iglesias, nos gustaría que nos contaras de esa obra maravillosa que estás haciendo. Amén. Algo muy importante para compartir con los jóvenes, con las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Desde el momento que yo decidí entregarle mi vida al Señor, siempre hay un proceso, ¿no? Y a veces uno como joven puede decir, es que no estoy preparado, no estoy listo para atender el llamado que Dios tiene para mi vida, porque quizás tengo o estoy enfrentando muchas debilidades o muchas dificultades. Recuerdo que en ese momento, cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo estaba pasando por momentos muy difíciles y luchando con tentaciones, luchando con un sinnúmero de cosas, pero es en el proceso, ¿no?, que Dios te va formando. Y algo clave y algo maravilloso es cuando escuchas esa voz del Señor y esa voz te cautiva, ¿no?, y te impulsa a que uno pueda buscarle en oración a través de la lectura de la palabra. Entonces empieza a surgir hambre espiritual en uno y uno conocer más por el Señor y Dios te lleva por esa línea, ¿no? Y hablo de eso porque eso es lo que va ampliando tu llamado. Entonces, desde el momento que uno decide buscar la presencia de Dios, entonces Dios te va mostrando un sinnúmero de cosas que no entendías antes. Quizás nunca se me pasó por la mente llegar a pastorear o a dirigir jóvenes o estar al frente de un púlpito o en la calle o en algún lugar compartiendo o en mis redes compartiendo el mensaje del Señor, pero es cuando uno busca su presencia, es Dios ampliando tu visión, ampliando tu vida y mostrándote lo que Él quiere hacer. Y durante mis años serví al Señor en muchas cosas, ¿verdad? Porque hay jóvenes que piensan que, o dicen, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué Dios me llamó? No sé para qué es. Entonces, algo que yo le digo a los jóvenes es, haz de todo, ¿no? Sirve al Señor, haz el aseo de la iglesia, predica a los niños, haz un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y en ese momento va a llegar un tiempo donde Dios te va a decir, para esto yo te he llamado específicamente, porque el servicio de Dios es tan amplio. Y recuerdo que yo estuve en la iglesia enseñándole a los niños, estuve en grupos de evangelismo, quería danzar, entonces quería hacer muchas cosas. Por un momento estuve aprendiendo a tocar piano, ¿verdad? Y en ese momento Dios es mostrándote su gracia, mostrándote su amor, y en un momento específico llegó el tiempo de Oscar, queremos que sirvas a los jóvenes, ¿no?, que estés en el ministerio juvenil. Y fue en ese momento cuando yo entré al ministerio, yo dije, wow, qué maravilloso. Para esto Dios me ha llamado. Dios me ha llamado para inspirar jóvenes, para inspirar una generación, ¿no?, que cada día necesita más y más y más de Dios, porque el enemigo está atacando a los jóvenes, el enemigo está atacando a la juventud, y yo quiero ser un instrumento un instrumento de Dios para hablarle y darle una palabra a esta generación. Y precisamente ahí fue donde Dios me fue llevando, ¿no?, para trabajar con jóvenes. Y algo maravilloso, ¿verdad?, que pasó fue en el 2017, Dios me permitió salir del país y por motivos de trabajo, pero en un lugar, ¿verdad?, donde yo estuve, Dios marcó mi vida de una forma poderosa.
conocí al Espíritu Santo de una forma tangible, de una forma real, y conocí por primera vez el término avivamiento, ¿no? Y es que Dios quiere traer un avivamiento para los jóvenes, avivamiento para todas las naciones, y el centro de ese avivamiento es el Espíritu Santo de Dios salvando vidas, trayendo cada día milagros. Y entonces fuimos experimentando en los jóvenes un cambio sorprendente, maravilloso, ¿verdad? Y estamos en crecimiento. Quizás tenemos cobertura sobre 40, 50 jóvenes, ¿verdad? Pero ese grupo de jóvenes apasionados por Dios ha provocado de que haya un avivamiento, ¿no? De que haya un avivamiento y que queramos ganar más y más y más jóvenes cada día. Y eso ha permitido de que otros lugares, otras iglesias, otros jóvenes se vayan sumando realmente, ¿verdad? A la visión o a apasionarse por Dios. Y algo muy importante es que todo avivamiento va a surgir en el corazón de un grupo, quizás pequeños, de personas a los cuales Dios le ha dado una visión, y esa visión se va expandiendo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en construcción, estamos con la visión, queremos crecer y sabemos que Dios va a llevarnos a grandes cosas. Entonces estamos dirigiendo jóvenes y eso es un trabajo maravilloso y también de mucha responsabilidad y cuidado. Amén, amén, amén. Y me encanta lo que dices, porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo reconocemos, pedimos perdón, lo ponemos como centro de nuestra vida, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Pero ahora que ya fui sellado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a venir? ¿Cómo voy a conocer que el Espíritu Santo? ¿O cómo voy a comenzar a ser sensible, a comenzar a ver lo que antes para mí era bueno? Ahora estoy sintiendo que estoy haciendo lo mal, y dice que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos redarguye de pecado, nos lleva a escudriñar la palabra, nos ayuda a discernir el pensamiento de Dios en su palabra. Y entonces me gusta lo que dices, porque lo que en algún momento muchas personas dicen que bueno, el Espíritu Santo va y viene, y no sé si tú has escuchado, también hay mucha alabanza en la cual habla de un bienvenido Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre está dentro de mí. O sea, de alguna manera tenemos que reconocer que Él siempre está dentro de nosotros, pero tenemos que aprender lo que me dijiste, el conocerlo, el comenzar a tener esa intimidad con Él, en lo privado, tener esa intimidad con Él en lo privado, para que comencemos a escudriñar bien su palabra. Pastor, y yo sé que hay una palabra del Señor en tu corazón para nosotros, y no queremos quitarte más el tiempo, sabemos que hay mucha edificación en lo que traes, así es que es tu tiempo. Cuéntanos qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir en este momento. Amén. Sí, algo que quisiera mencionar también, ¿verdad? Como le estaba comentando, pertenezco a Iglesia Casa Benecer el Crucero, ¿verdad? Una iglesia ubicada en Managua, Nicaragua. Y desde ahí estamos sirviendo, ¿verdad? Y estamos con la asignación que Dios nos ha mandado para dirigir jóvenes. Así que hoy traigo un tema que Dios puso en mi corazón. Dios habla, ¿verdad? Y Dios siempre quiere transmitir su mensaje. Y una de las cosas que más me gusta compartir, uno de los mensajes que más me gusta compartir es acerca de la fe, ¿verdad? Porque sabemos que en medio de los momentos difíciles nosotros necesitamos hablar palabras de fe, ¿verdad? Porque la fe se habla. La fe es algo que se vive, ¿no? Y que no depende del momento, la circunstancia que estés atravesando. Siempre tiene que estar ahí la fe para vencer cualquier obstáculo y para vencer cualquier adversidad en el Señor. Y algo muy importante saber de la fe es que en ese momento nosotros necesitamos tener fe, ¿verdad? Fe en el Señor, fe en sus promesas, fe en la palabra que Él nos ha dicho. Quizás en este momento de pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Quizás en mi caso yo nunca había vivido un tiempo así, nunca había estado en confinamiento por tanto tiempo o sin asistir a la iglesia. Llevamos como 5 meses sin asistir al templo, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros somos la iglesia y es ahí donde nosotros tenemos que buscar al Señor y tener un encuentro con Él y que sus palabras hagan vida en nosotros, ¿verdad? Y esa palabra vivifique nuestro espíritu. Entonces es la fe lo que nosotros necesitamos en este tiempo y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por eso alcanzaron gran testimonio los antiguos. Y esa palabra me impacta tanto porque dice que por medio de la fe los antiguos alcanzaron gran testimonio delante de Dios.
¿Qué es lo que significa? Que el buen testimonio viene de depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y recuerdo hace unas transmisiones atrás, usted compartía una palabra y usted decía, lo más triste sería que al terminar esta pandemia o este tiempo de confinamiento, ¿no? De cuarentena, que sigamos siendo los mismos o que las personas sigan apartadas de Dios, que las personas sigan alejadas del propósito de Dios, sin una visión clara, sin un enfoque, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a decir de nosotros después de este tiempo, no? ¿A dónde nos va a posicionar nuestra fe? ¿Hacia dónde nos va a llevar la fe que nosotros hemos puesto en el Señor Jesucristo? Y entonces esto me lleva a mí a ir a las Escrituras, ¿no? Y de pronto nosotros escuchamos cuando Moisés, o hemos leído, Moisés está frente al mar rojo y los egipcios vienen tras él y el mar está de frente. Y entonces en ese momento Dios le dice, extiende tu vara y divide el mar. Y entonces nosotros decimos, wow, qué maravilloso. Y entonces tenemos la fe en esa palabra, tenemos la fe en eso que ocurrió. Pero qué tal que si nosotros usamos la fe para este tiempo, ¿no? Para el tiempo que estamos viviendo, para el desierto que estamos viviendo o para la circunstancia que estamos atravesando, ¿no? La palabra de Dios, dice la Biblia de que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y es precisamente que viendo los milagros que Jesús hizo a través de la palabra, nosotros tenemos que llenarnos de fe, pero la usamos en medio del tiempo difícil o la circunstancia en la cual estamos viviendo. La fe es para hoy, ¿verdad? La fe es para mañana, para pasado mañana, pero la fe es para hoy. Entonces, el testimonio viene a través de depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas es, ¿qué se dirá de nosotros al pasar este tiempo, no? O la generación que vivió en el año 2020, ellos lograron superar un obstáculo, lograron superar dificultades en su vida, no en su familia. ¿Qué se dirá de mi familia? Que si nos mantuvimos firmes en la palabra, si nos mantuvimos firmes en el llamado que Dios nos había hecho, porque hay momentos en los que Dios te muestra lo que Él va a hacer en tu vida, te dice cuál es el llamado que tienes, pero a veces Dios no te va a mostrar el proceso. Entonces pasó con José, ¿verdad? José, el hijo de Jacob, ¿no? Dios le dio una visión de lo que iba a hacer hacia el futuro, pero no le mostró el proceso. Y es precisamente los procesos son los que nos ayudan a nosotros a desarrollar y a tener esa convicción, ¿no? Y esa fe de que si Dios nos ha llamado, aún en medio del proceso vamos a ver la gloria del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Lo que tú dices es muy, muy sabio y recuérdate, ¿no? José, Abraham, todo lo que sucedió a Abraham es espera de estar esperando en una promesa de Dios, estando su mujer estéril. Y algo que decías ahorita en cuanto a cuando iba a Moisés a tocar con su vara el mar y se iba a abrir, yo quisiera que nos viéramos en ese momento que el asesino, aquel que te va a asesinar, no es que no solamente iban a ir a agarrarlos de la mano, regrésense para acá, no. El asesino viene detrás de ti, el intimidador, el gigante, como Goliat, aquel que intimidaba a su pueblo, a los filisteos, está gritando que hay guerra contra de ti y que te va a matar. O sea, ese momento y caminar sobre el mar, ¿será que sí se van a apartar las aguas? ¿Será que cometí un error al salir de allá de Egipto? ¿Será que ese gigante me va a matar? ¿Será que Dios se equivocó porque se le olvidó que estaba estéril, mi esposa? ¿Será que la mascarilla de plástico, esa cosita que tan pequeñita, me está librando de una pandemia tan gigante? ¿Será de verdad que ese jabón gel me está librando de algo tan enorme que ese algo que está asesinando a la gente? ¿O es la mano poderosa de Dios que nos está librando? ¿Hasta cuándo? Me encanta eso que estás diciendo. Por favor, pastor. Amén. Sí, es que a veces estamos en situaciones así tan complicadas, ¿no? Que como que no hay una opción, ¿no? Detrás vienen los egipcios no a contentarnos y a decirnos, vamos, regresémonos a casa, sino viene a matarte, de frente tienes un mar, y entonces elevas una oración y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas? No, solamente extiende tu vara, da la orden y haz que el mar se abra, ¿verdad? Y es precisamente en ese momento es donde viene la fe, ¿no?
Porque la fe no está esperando a que las cosas sucedan, sino que la fe está provocando para que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos a Dios con todo nuestro corazón, debemos estar seguros de que no importa la circunstancia o la dificultad, siempre la fe va a ayudarnos a salir adelante. Y el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16, dice que la fe nosotros la hemos recibido como un escudo, ¿no? Como un escudo que nos va a proteger, que nos va a librar de las acechanzas del enemigo, porque la palabra de Dios dice de que en el mundo vamos a pasar aflicciones. De hecho, el libro de Juan capítulo 6, Juan capítulo 16, versículo 33 dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos y estemos tranquilos que Dios ha vencido al mundo. Y en otra palabra de las Escrituras dice que la fe que ha vencido, que la victoria o lo que ha vencido al mundo es precisamente nuestra fe. Pero en este momento yo quiero hablar acerca de la fe corporativa, y eso es algo muy importante, ¿verdad? Que bíblicamente se registra en Efesios 4:13, que dice que hemos sido llamados a tener la unidad de la fe. Y eso es algo muy importante, que nosotros podemos estar unidos a la fe, porque Romanos 12:3 dice que Dios a todos nos ha dado una medida de fe. ¿Cuánta es esa medida? Pues no sabemos, ¿verdad? Dios a usted, hermano Alexander, Dios a usted le ha dado una medida de fe, a mí me ha dado una medida de fe, y a todos los que nos están escuchando, Dios nos ha dado una medida de fe. ¿Cuánto es? No lo sé, pero sí quiero decirle de que esa fe es suficiente para que usted pueda vencer cualquier circunstancia que está atravesando, porque dice la Biblia de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dijéramos a este monte, quítate de aquí, y va a obedecer, ¿verdad? Y nada nos será imposible. Entonces, esa medida de fe que Dios nos ha dado es para usarla en esos momentos difíciles. Y podemos ver la fe como ese escudo, ¿no? Que está contrarrestando todo ataque del enemigo, contra todo aquello que quiera atacar tu vida. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Y como se nos ha dado una medida de fe, ¿qué pasa si nosotros hacemos sumar la fe, ¿no? Con la fe de Alexander, con la fe de Oscar, con la fe de las personas que nos están escuchando, si nosotros nos unimos con un solo propósito, con esa fe en Dios, con respecto a algún asunto o algo que nosotros tengamos, Dios va a hacer algo poderoso, ¿verdad? Porque cuando nos unimos y creemos en fe y nos unimos en fe, van a suceder esos milagros que nosotros hemos estado esperando. ¿Y cómo podemos usar nosotros esa fe colectiva o esa fe corporativa? Es precisamente poniéndonos de acuerdo, ¿no? Porque la Biblia dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo con respecto a algo, les será hecho por vuestro Padre que está en los cielos, y nada nos será imposible. Entonces, y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de cómo sumar la fe de una persona y la fe de otra persona van a producir milagros. Y una de las palabras o los pasajes bíblicos que me llena tanto, porque yo me sumerjo en esa historia, ¿no? Y a veces hasta he llorado cuando he leído esta palabra, y es precisamente la palabra que aparece en Marcos capítulo 2, que es cuando Jesús sana a un paralítico. Y esa palabra me llena tanto porque habla acerca de la fe y de esa fe corporativa, ¿no? Que cuando 2, 3, 4, 5 nos unimos para pedir algo al Señor y lo hacemos con fe, vamos a recibir lo que hemos de pedir. Y quiero leer esa porción de la palabra, ¿verdad? Que aparece en el libro de Marcos, capítulo 2. Dice, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra, y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, esa palabra me llena tanto, ¿verdad? Y yo puedo imaginar, ¿no? El contexto o en ese preciso momento, ¿no? Una persona escucha que Jesús está en casa, porque Jesús en ese momento se encontraba en la casa de Simón Pedro, que era uno de los discípulos de Jesús, y entonces el paralítico escucha que Jesús está en casa, entonces él dice, voy a ir por mi milagro, pero no puedo ir solo.
¿verdad? Y sé que Dios nos va a hablar a través de esta palabra, ¿verdad? Porque sé que hay personas que no pueden ir solas a Jesús y necesita que nosotros, los que tenemos fe, los que hemos recibido un llamado del Señor, los que vemos la bondad del Señor, nosotros podemos cargar y llevar a esas personas a los pies de Jesús. Fue la obra que hizo Siba, siervo de David, con Mefiboset. Mefiboset estaba bien quebrado, bien lisiado en lo de Bar, y fue necesario que Siba, que es símbolo del Espíritu Santo, fuera a traer a Mefiboset y lo trajera a la mesa del rey. Y de esa misma forma nosotros con nuestra fe podemos ser utilizados y podemos ser un instrumento de Dios para que otras personas reciban su milagro. Entonces el paralítico en ese momento dijo, no puedo ir solo, necesito que alguien me lleve. Y entonces aparecieron 4 que eran amigos de él. Y quiero decirle, hermano Alexander, qué bueno es tener amigos, ¿verdad? Esos amigos que están en ese momento siempre, en cualquier circunstancia, para cargarnos, para llevarnos, para motivarnos, para decir, ahí tú puedes ir adelante, tú puedes seguir adelante victorioso en el Señor. Entonces, los paralíticos dijeron, los amigos, los 4 amigos le dijeron al paralítico, nosotros te vamos a llevar. Y entonces lo llevaron, pero se enfrentaron a un nuevo obstáculo, ¿verdad? Y ahí siempre están los obstáculos. Siempre cuando hemos de pedir algo al Señor, siempre se van a presentar obstáculos. Cuando queremos avanzar, se van a presentar obstáculos. ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento. El enemigo quiere interrumpir el propósito de Dios para nuestra vida. Satanás quiere destruir los propósitos de Dios. Entonces se encontraba un nuevo reto. ¿Cuál era el reto? La gente no cabía a la puerta y no había forma de que el paralítico se pudiera acercar a Jesús. Y así a veces pueden haber barreras, ¿no? Barreras que dicen, yo no puedo acercarme a Jesús porque estoy demasiado quebrado o porque he pecado tanto en mi pasado que siento que Jesús ya no me va a perdonar, que he fallado tantas veces que siento que ya Dios no me puede escuchar, pero no, Dios es un Dios misericordioso, un Dios amoroso, y que no importa el pecado que tú hayas cometido, Él siempre te está llamando y siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, era uno de los impedimentos o barreras también del paralítico, ¿no? La gente está golpeada a la puerta, no hay forma de que yo llegue a Jesús y no hay manera de que Jesús pueda venir a mí. Y ahí es donde aparecen los amigos y comienzan a decir, hey, nosotros vamos a hacer lo imposible para que tú puedas ir por tu milagro. Y entonces ya me imagino a los 4 amigos junto con el paralítico, ¿verdad? Allí ideando un plan, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos meternos? Podemos abrir un hoyo a la pared, porque eso es lo que la fe hace, es buscar, ¿no? Es buscar la forma, pero dice, yo quiero recibir mi milagro, no importa cuántos obstáculos pueda tener enfrente, si Dios me ha dado una palabra, yo voy a creer con todo mi corazón esa palabra. Si Dios lo dijo, yo tengo que creer de que eso se hará. Y entonces inventaron un plan y dijeron, bueno, el plan que tenemos es vamos a romper el techo y vamos a meter al paralítico. Pero ahí se enfrentan a otro obstáculo, ¿no? Porque eso significaba romper el techo de una familia que no es tu familia. Entonces, ¿te imaginas tú invadiendo la propiedad privada, quitando una lámina del techo y metiendo a un paralítico por ahí? Era una locura, ¿no? ¿Quién iba a pensar hacer eso? No, y deja eso. No había láminas. Todo eso era de paja, todo eso era algo tan frágil que si ahora nos subimos a una lámina, 4 se quiebran, más si son de mi peso, más si son de mi anchura, como yo, se quiebran. Con 2 que nos subamos, se quiebran. Pero ahora imagínate cómo se han de ver ingeniado subir ese paralítico, bajarlo sin golpearlo. O sea, ese tuvo que haber sido un trabajo perfecto. Así es, un trabajo perfecto y gracias, hermano, porque en ese momento, ¿verdad? No había, los techos eran de paja y ya me imagino que los materiales que se utilizan ahora, que se utilizaban en ese tiempo, no eran ni comparados con los materiales de ahora. Entonces, quizás en ese momento vinieron muchos argumentos a la mente del paralítico, ¿no? Es que estoy lisiado y si vaya y ustedes me van subiendo allí y me caigo y me termino de arruinarme, ¿no? Y al igual que los que lo cargaban, ¿no? Podía pasarles algo, pero la fe es así, ¿no? La fe es una aventura, la fe, a veces la fe o creer es de locos, ¿no? Decimos, aferrándonos a esta palabra. ¿Quién se iba a creer que Moisés iba a abrir el mar?
Y entonces, ¿quién iba a creer de que un ancianito llamado Noé iba a construir un arca, ¿no? Ahora nosotros lo creemos porque ya sabemos la historia, pero ¿qué hubiese pasado si nosotros estuviéramos ahí en ese momento, ¿no? ¿Será que hubiéramos creído o será que no hubiéramos creído, ¿no? Y esas historias son las que nos inspiran a nosotros a creer. Y entonces sucede que encuentran la forma, bajan al paralítico, y en cuanto bajan al paralítico, Jesús dice algo que me llena, ¿no? Y dice, al ver Jesús la fe de ellos. Eso es algo maravilloso, ¿no? Jesús no solamente estaba viendo la fe del paralítico, sino que también estaba viendo la fe de los cuatro. Y entonces, porque el paralítico tuvo fe para creer de que Jesús iba a hacer el milagro, pero los cuatro también tuvieron fe, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros le llamamos la fe corporativa o la unidad en la fe, de que el paralítico por sí solo no hubiese podido llegar, entonces necesitó de cuatro locos en la fe que le creyeran de que Jesús podía hacer el milagro. Y esta es la palabra para nosotros en esta tarde, es de que Dios quiere que nosotros nos unamos en fe y que nosotros seamos capaces de levantar y de llevar a Jesús a aquellos que están lisiados, a aquellos que están paralíticos, que no quieren caminar, que necesitan una palabra, que necesitan hey, yo te puedo llevar, ¿no? Yo te puedo llevar a Jesús. Sabemos que el que nos lleva a Jesús es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nosotros somos el canal que el Espíritu Santo quiere utilizar para que le demos una palabra que sea guiada por Él, para que otra persona reciba esa palabra y se pueda acercar a Jesús. Entonces, es usar nuestra fe. Si, hermano Alexander, Oscar y todos los que nos están escuchando, usamos la fe para creerle a Dios con todo el corazón, de que esta situación de pandemia, de que las cosas que estamos viviendo, de que las necesidades económicas, de que la falta de empleo, de que muchas cosas que están pasando en las naciones, podamos llevarla a los pies de Jesús y que Jesús pueda ayudarnos y pueda bendecirnos y pueda hacer las cosas que Él quiere hacer. No es que nosotros nos levantemos para orar, que nos levantemos para pedirle al Señor y que seamos capaces de poder ayudar a otros. Entonces, otra de las limitaciones o de los obstáculos que se enfrentaron fue cuando bajaron al paralítico y Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí habían unos fariseos y comenzaron a criticar. ¿Qué va a pasar? Que también nos vamos a encontrar en el camino gente que critican, ¿no?, lo que estamos haciendo. Dicen, esos son locos, ¿verdad?, que están creyendo en un Jesús, que Dios va a hacer un milagro, ¿no? Pero nosotros vamos a mantener firmes nuestras convicciones. Creemos en un Cristo vivo, no en un Cristo muerto, porque algunos dicen que Cristo está muerto en el siglo XXI, pero Cristo está más vivo que Él está vivo, ¿verdad? Él hace milagros. Los milagros que hizo hace 2000 y algo de años, ¿verdad? Son los milagros que Él también quiere hacer en estos días, ¿verdad? ¿Y qué es lo que necesitamos? Creer. Y hay muchas personas que dicen, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero yo digo, ¿verdad? ¿Y dónde están los Elías de este tiempo? ¿No? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿No? ¿Dónde están los Moisés de este tiempo? ¿Dónde están los Danieles? Sí, ¿dónde están los Danieles? ¿Dónde está? Y hay una canción que canta Marcos Vidal, ¿no? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y esa palabra, pues, necesitamos ser esos hombres de fe, ¿no? Si los antiguos alcanzaron buen testimonio delante de Dios, creo que nosotros también podemos alcanzar ese testimonio. Amén. La verdad, mi hermano, que lo que tú dices, eso, yo tengo un tema con el pastor Omar, que es mi pastor también, y se llama un tema de locos. Un tema de locos, porque en realidad cuando hablamos esto, solamente locos como nosotros que amamos sin haber visto, confiamos sin haber tocado, y dice que bienaventurado, la palabra dice todo aquel que sin ver haya creído en la palabra de Dios. Así que, mi hermano, el tiempo se nos corta, el tiempo se nos va como el agua entre las manos, pero has dicho cosas muy, muy puntuales, y es que nosotros para eso hicimos este canal, para que tú que estás al otro lado, que estás viendo este video, ya sea en la tarde, en la noche, en la mañana, nos unamos en una misma fe, porque las redes sociales a la larga se vuelven también un acto de acomodamiento. Si nosotros no ejercemos la fe, ya sea que estés en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Europa, Italia, España, no sé dónde tú me estés viendo, en Suiza ahora que nos están viendo, no importa si donde nos estés viendo, si tú no practicas esa fe, agarrando la palabra del Señor, saliendo a evangelizar, viniendo y orando por los enfermos, viniendo y orando por tu familia, poniendo a tu familia en las manos del Señor,
pues entonces lastimosamente vamos a ser solo espectadores. Y nosotros ya no queremos ser espectadores, nosotros queremos ser los protagonistas que lleven la palabra de Dios para exaltar el nombre de Dios en todo tiempo, mi hermano. Me gustaría, en esta ocasión hay mucho joven, mucha audiencia que también todavía no han conocido al Señor Jesucristo, que tú estás trayendo, mi hermano Oscar, esa palabra de fe corporativa. A mí me encantaría que tú oraras por esas personas. A mí me encantaría que tú oraras por ese cristiano que está al otro lado de la pantalla, que todavía no reacciona y que todavía no hay un avivamiento y que todavía su llama ya se está apagando, pero nosotros somos llamados a decir: toma, aquí está mi hombro, no caigas, te restauramos en el nombre de Jesús. Somos un solo pueblo, somos una sola iglesia. Basta ya de estar juzgando, basta ya de estar señalando. Ahora somos un mismo pueblo. Vente, oremos juntos. Suscríbete. Si no te quieres suscribir, llama al pastor Oscar, ahí está en Nicaragua, llámalo, él va a orar por ti. Si no, llama a este canal, o si no, busca un líder en cualquier lado que estés, pero basta ya de estar solo no puedes salir. Tienes que agarrar de la mano de Dios, del Espíritu Santo, de un hermano que te pueda ayudar y a guiar en la palabra de Dios. ¿Te parece si oramos, pastor? Amén. Vamos a orar en este momento, ¿verdad? Y ya para finalizar, ¿verdad? Una última palabra es: unámonos con alguien para creer, ¿verdad? En este momento nos vamos a unir porque la fe puede, la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y sabemos que esa oración va a llegar a cada joven que nos está escuchando y a cada persona. Y vamos a orar y ponernos en el nombre de Jesús, ¿verdad? En este maravilloso tiempo. Padre, pastor, que estás en los cielos, dígame. Perdón, pastor. ¿También podrías hacer esa oración de fe? Para amén. Todo aquel que nos esté oyendo. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento maravilloso que nos has permitido compartir, Señor, acá con mi hermano, Señor Alexander Hércules, Señor, en este programa, que ha sido un programa de mucha bendición, Señor. Padre, sabemos que tú has traído una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que tiene que ver con la fe corporativa, no esa fe que nos permite que nosotros nos podamos unir con alguien más para poder creer por un milagro, para poder creer que un enfermo se sana, para poder creer que tú vas a restaurar todo aquello que está roto, Señor. Y en este momento, Padre, te damos gracias, Señor, que esta palabra pueda llegar a los diferentes países, Señor, desde donde se nos está escuchando, Señor, porque tu palabra no tiene fronteras, Señor. Tu palabra puede llegar al corazón, Señor, que está más triste, Señor, más agobiado, Señor, en este momento. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y algo que queremos hacer en este momento, Señor, es pedirte, Señor, que puedas salvar a los perdidos, a esos, Señor, que están en este momento sin esperanza, diciendo: ¿dónde está Dios en este momento? Y es precisamente, Señor, que tú estás ahí con ellos, dándoles esta palabra y diciéndoles: aquí yo estoy contigo y yo quiero levantarte, como hice con el paralítico, que le dije: tus pecados te son perdonados, y después él se levantó, Señor. Y queremos pedirte por aquellos, Señor, que en este momento van a tomar, Señor, mi Dios, y a decirte: Jesús, entra en mi corazón. Y si tú nos estás escuchando en este momento y tú le vas a entregar tu vida al Señor, quiero decirte que lo más hermoso, no importando lo que está pasando, es que tú puedas conocer al Señor y tener una relación personal con Él. Y si tú me puedes acompañar en esta oración que vamos a hacer ahora mismo, y tú puedes repetir conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te entrego mi corazón, reconozco que soy un pecador, Señor, y que mi pecado me ha apartado de ti, Señor. Sé que tú me amas y que tú moriste en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados y darme vida eterna. Hoy yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador, Señor, y yo sé que tú vas a hacer algo especial conmigo, Señor. Sé que si ahora mismo tuviera que morir, Señor, yo estaría en los cielos contigo, Señor, porque esa es tu promesa. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido, Padre Celestial, ayúdame. Así que si tú has hecho esta oración en este precioso momento, ¿verdad? Puedes contactar, puedes dejar tus contactos ahí, ¿verdad? En los comentarios de esta transmisión, y vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Mi hermano Alexander, ¿verdad? Y todo su equipo ministerial van a dar seguimiento, ¿verdad? Y conoce a Jesús, ¿verdad? Que es la mejor respuesta para lo que estás pasando. Gloria a Dios, la verdad, y como te digo, amado y hermano que estás al otro lado de la pantalla, la palabra siempre es para mí, es para Alexander. Yo creo que cada vez que yo doy una palabra o me da una palabra de allá para acá, yo siempre la recibo para mí.
soy yo el que la necesito. Así es que te invitamos a que tú también tengas ese pensamiento al otro lado de la pantalla, soy yo el que la necesita, no es aquel, ojo, se la voy a decir a aquel que está así, no, 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 es para el que la ha escuchado, es para el que está atento. Así es que te invitamos a que sigas a nuestro pastor también. Pastor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos buscarte también? ¿Tú tienes algún lugar donde te podemos encontrar en Nicaragua? Sí, pueden buscarme en mi página de Facebook, ¿verdad? Como Oscar Baltodano. También mi perfil, ¿verdad? En el perfil de Facebook también, que aparezco también como Oscar Baltodano, y en Instagram como Oscar Baltodano Oscar-Baltodano, ¿verdad? Así aparezco en Instagram, así que pueden contactarme, ¿verdad? Y ahí vamos a estar también dándole seguimiento. Y también tenemos la página de Juventud de Benecer el Crucero, ¿verdad? Que es la página de Juventud de la Iglesia. También pueden buscarla en Facebook, @ Juventud de Benecer el Crucero. Perfecto, pastor, muchísimas gracias. Entonces, gracias por tu tiempo. Hay gente de tu iglesia que te está viendo y familia que también te está viendo. Me gustaría que te despidieras de ellos. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente bella de Nicaragua, ¿verdad? A todos, a toda Juventud de Benecer el Crucero, a toda Casa de Benecer el Crucero, ¿verdad? Iglesia Casa de Benecer. Y también mandar un cordial saludo a toda mi familia Baltodano también, que están escuchando y están pendientes de este programa. Y te invitamos a que tú puedas darle like, puedas suscribirte, perdón, al canal, ¿verdad? Good News, porque va a haber más contenido, ¿no? Contenido edificante para tu vida y que será de mucha bendición. Gloria a Dios. Así es que, mi querido amigo y hermano, que Dios te bendiga. Esto ha sido Good News by Alexander Hércules. Te esperamos a la próxima. Bendiciones.